Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este magazine, La Columna. Comenzamos este programa hablando de educación y lo vamos a hacer con nuestra invitada, Elvira Sánchez, miembro del secretariado del sindicato SATE-ESTES, que nos va a hablar y nos va a acercar pues, de las últimas novedades educativas y también de todas esas propuestas de mejora que se plantean y se ponen sobre la mesa de cara a este nuevo curso que hace unos 2-3 meses que arrancó. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, Elvira, ¿qué tal? Muy buenas, gracias. Un placer volverte a tener igualmente aquí en este programa. Y tenemos que empezar hablando básicamente de una novedad muy importante también, muy reclamada por los sindicatos, sobre todo por SATE-ESTES, que son esos días de asuntos propios, más conocidos como días moscosos, que han sido ya por fin aprobados para los docentes. Cuéntame cómo ha sido esa noticia. Pues como bien dice, SATE-ESTES lleva reclamando esta mejora, ¿no?, en los permisos y licencias que tienen nuestros docentes de Melilla, porque como ocurría en otras comunidades si lo tienen implantado, pues podían contar con un permiso para asuntos particulares sin necesidad de justificar a la administración, pero que fueran retribuidos, ¿no? Y que, pues bueno, pues llevamos reclamando esta mejora, ¿no?, en nuestras condiciones laborales desde hace mucho tiempo. Nuestros compañeros que han estado anteriormente en el sindicato, en nuestro sindicato, miembros del secretariado, han luchado mucho anteriormente por esta mejora y por fin pues nos alegramos de que el Ministerio, como prometió el subsecretario de Estado de Educación el curso pasado, pues se llegue a buen término y se implante para este curso académico. Ya se ha mandado el acuerdo firmado por los sindicatos y el Ministerio para su implantación, bueno, para los centros educativos. Lógicamente es un avance. Son 3 días que va a disponer como máximo el profesor, ya sea interino con vacante o profesor funcionario, y va a tener, eso sí, una serie de particularidades y de excepciones, pero que consideramos que están dentro de lo normal, aquellas que permitan el buen funcionamiento de un centro educativo y que, lógicamente, no enturbien el día a día del centro, porque lo más importante para nosotros y para el centro es, el que la totalidad de las necesidades de nuestros alumnos estén cubiertas. Como bien decías, el curso pasado visitó el secretario del Ministerio, el secretario de Educación, la ciudad, se reunió con los diferentes sindicatos, se pusieron sobre la mesa diferentes propuestas, como bien está indicando, como estos días moscosos, pero también otras propuestas de mejora. En este sentido, vamos a traer también a esta entrevista comúnmente conocido como concursillo. Cuéntame un poco, porque yo creo que también es una de las propuestas y una medida que también es muy favorable para todos los docentes de Melilla. Cuéntame en qué consiste. Pues bien, el concursillo es algo que también está implantado en otras comunidades autónomas y que nosotros pues no lo teníamos, y por lo tanto de nuevo nos encontramos con algo que nos hace diferencia del resto de los funcionarios docentes de otras comunidades. Y por fin también parece ser que este año, en la convocatoria, la resolución del concurso de traslado, que es pues, el procedimiento por el cual los profesores docentes pueden cambiar de centro y pueden cambiar también de localidad, pues se va a incluir este procedimiento llamado comúnmente concursillo, que en definitiva consiste en que aquellos compañeros docentes de Melilla que hayan concursado y que no hayan podido obtener una plaza en el procedimiento del año, pues puedan después poder optar a una inscripción temporal a través de una comisión de servicio al centro de su preferencia que eligió en ese concurso de traslado, siempre que lo permitan las necesidades del servicio. Creo que es otra reivindicación histórica que por fin el Ministerio, pues bien, implica a los sindicatos de educación de Melilla para llevar a cabo en una negociación directa. Y por lo tanto celebramos esta nueva actitud que tiene el Ministerio de Educación, porque son muchos años y muchas acciones sindicales las que llevamos realizando, por ejemplo, desde SATE-ESTES, para que esto sea una realidad. Y por lo tanto pues celebramos esa incorporación de estas mejoras.
Lógicamente, todo esto todavía no lo hemos visto y por eso hemos solicitado al Ministerio que nos remita el borrador de esta convocatoria para que, lógicamente, desde nuestro sindicato podamos hacer alegaciones oportunas, que nos abra un plazo de alegaciones en el que podamos aportar lo que consideremos mejor para llevar a cabo esta medida. Queremos seguir haciéndonos partícipes de la elaboración de esa normativa que es para nuestros representados, para nuestros compañeros y compañeras de Melilla. Y Elvira, en esa serie de propuestas por parte del sindicato, más adelante hablaremos de diferentes programas y de las necesidades pues que se están comprobando en el actual curso en los diferentes centros de educación, tanto infantil como primaria, pero sí me gustaría hablar también de la formación profesional, una reivindicación y una serie de mejoras también, pues que recientemente también ha anunciado SATESTES. Cuéntame un poco qué es lo que se ha conseguido en ese aspecto. Bueno, pues nos queda mucho por conseguir en la formación profesional reglada de nuestra ciudad, la que está incluida dentro del sistema educativo público. En estos últimos años el Ministerio y el Gobierno en general pues quiere dar un impulso a la formación profesional. Ha hecho una nueva normativa, hay una nueva programas implantados que tienen que ver pues cómo se realiza la formación, ¿no?, a través de un sistema dual del alumnado, etcétera, etcétera. Pero esas medidas deben ir acompañadas desde SATESTES consideramos mayor inversión, unas ventajas también o unas mejoras de las condiciones de los trabajadores, de los profesorados y también de unas medidas que necesitamos, que llevamos reclamando mucho tiempo para nuestra ciudad. Para empezar, consideramos que la formación profesional en Melilla es una herramienta fundamental que deben utilizar pues las administraciones, tanto gubernamentales como locales, pues para mejorar los índices tan elevados que tenemos de índices como el fracaso escolar o como el del abandono temprano, ¿no? Y también, como no, del elevadísimo índice o porcentaje de paro juvenil que existe en nuestra ciudad, de lo más elevado de todo el territorio español. Consideramos desde SATESTES que a medio plazo, haciendo una serie de mejoras, podemos ver una importante mejoría en estos índices que comentamos, ¿no? En primer lugar, aunque el Ministerio ha hecho una inversión importante en estos últimos 2 años, incluso 3, de incrementar los ciclos formativos en nuestra ciudad, se quedan todavía cortos. Hay muchos ciudadanos que no pueden optar a estas enseñanzas porque no hay plazas suficientes. Entonces, es una oportunidad para otorgarle una buena formación, un título demandado en el mercado laboral, pues ¿por qué no ofrecerle pues mayores oportunidades a una ciudadanía y a una población que se encuentra pues con muchísimas brechas sociales y económicas, que no pueden optar, por ejemplo, a irse a estudiar fuera, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que apostar en ese aspecto sería fundamental. Y luego, por otro lado, consideramos que hay ciertos aspectos en nuestro sistema educativo que se pueden mejorar en el corto plazo, que es la contratación de todo el profesorado que hace falta. Todavía hay módulos o asignaturas en determinados centros educativos que imparten estas enseñanzas que les falta uno o medio profesor o 3/4 de un profesor, es decir, hay alumnado que se queda sin clases y ya llevamos 1 mes y medio de estas, ¿no? Pues eso ocasiona un grave perjuicio en la calidad educativa y recae mayor esfuerzo del profesorado que se encuentra en el centro. Y luego una cosa muy importante, Luisa, que es que parece ser que el Ministerio considera que la formación permanente es algo que viene innata. La formación permanente es de obligado cumplimiento por parte de la Administración educativa. Es verdad que la UPE, que es el órgano que se encarga de la formación permanente de Melilla, hace un esfuerzo, consideramos, importante, pero en materia de formación profesional no lo abarca y por lo tanto el profesorado demanda una formación permanente especializada de sus enseñanzas, y la implantación de un ciclo formativo debería ir acompañado de un programa específico de formación para el profesorado que lo va a impartir. Pues hemos propuesto
pues, muchas medidas y se guardan en un cajón y se quedan olvidadas y este problema se va enquistando. Pues vamos a solucionarlo de una vez, vamos a buscar a lo mejor otras organizaciones, empresas o instituciones que se encargan de eso y llegar a un acuerdo con ellas para que en Melilla podamos contar con esa formación que sí se da en otras comunidades, que la necesitamos. Y luego, por último, también consideramos que desde SATES sabemos que aquí en Melilla hay implantados ciclos formativos que se imparten online. Pues bien, el Ministerio le otorga a los profesores que imparten asignaturas, módulos en modo no presencial, una carga lectiva mucho más pequeña que la carga lectiva que tienen los compañeros de presencial, cuando en definitiva tienen que impartir esa docencia y hacerlo de una forma más individualizada en la no presencial, porque tenemos que tutorizar a nuestro alumnado de forma individual, no de forma colectiva como lo hacemos en las clases presenciales. Entonces no entendemos por qué el Ministerio no le da esa carga lectiva en la misma medida que en la presencial, y lo demandamos porque vemos que la calidad de estas enseñanzas se puede ver mermada y supone un esfuerzo pues muy grande para el profesorado, que debe abarcar a todo con una carga lectiva mucho menor. Y como otros muchísimos avances que pienso que a corto plazo mejoraría la calidad de nuestra enseñanza y las condiciones de trabajo. Estamos hablando con Elvira Sánchez, miembro del secretariado del sindicato SATES, y en concreto estamos hablando de la formación profesional. Decía que llevábamos un mes y medio de curso, estamos a escasas 2 semanas para estar ya en el Ecuador, por así decirlo, del primer trimestre. Sí. Y en estos 2 primeros meses, bueno, pues al principio de curso siempre pues se hace diferentes ruedas de prensa, tanto por Ciudad Autónoma con su Consejería de Educación, por parte de ese sindicato y también por la Dirección Provincial de Educación, el Ministerio a través de la misma. Y en este sentido, la directora provincial anunciaba a principio del curso la puesta en marcha tanto del programa ProA Plus como de 2 nuevos programas de refuerzo de competencia matemática y lingüística. La tuvimos pues por aquí hace poquito en nuestra radio hermana, en COPE, en una entrevista, y bueno, nos indicaba que a principios de octubre empezaba el programa ProA Plus porque bueno, pues se tuvo que retrasar un poquito por temas administrativos, aunque ella aseguraba de que el programa se llevaba a cabo porque los profesores de los diferentes centros ya lo podían llevar, solo que se estaba esperando esos cupos que se solicitaban. Son unos cupos extra que tienen que llegar, que van acompañados en el programa en sí, está diseñado así, y entonces los profesores que participan en el centro son de la plantilla, pero luego se contratan unos recursos extra, y eso pues todavía no han llegado. En ese punto yo te quería preguntar, bueno, ¿en qué punto estamos? Porque de principio de octubre estamos ya a 21 de octubre y bueno, ese cupo extra todavía no se ha incorporado. No se ha incorporado, no. Y no se sabe tampoco cómo están esos 2 nuevos programas que también se han anunciado. Bueno, pues la última información que nosotros tenemos de la Dirección Provincial, que fue el pasado viernes, estuvimos en una reunión con los sindicatos educativos, pues se nos informó de que la contratación se iba a llevar a cabo en noviembre. Esta es la última información que tenemos al respecto. La burocracia que tienen la implantación de este tipo de programas, pues ya hemos visto por otros cursos académicos, pues retrasa mucho la utilización de estos recursos. Y este año parece ser que vamos en la misma línea del año pasado, que se contrataron en diciembre, esperemos que me equivoque. Y con respecto a al programa de refuerzos de lengua y matemáticas que se iba a hacer sobre todo para primaria, pues hemos visto que sí se han contratado ya determinados perfiles, sobre todo para los refuerzos de lengua. Sin embargo, todavía hemos visto que en algunos centros no han llegado los de matemáticas. Esperemos que sea algo de cuestión de días. Pues un programa que la Dirección Provincial, a través del Ministerio, ha intentado hacer llegar a la ciudadanía como una mejora muy importante, pero todavía al 100% no se han materializado. Y entonces, por lo tanto, pues nosotros, los sindicatos,
que somos las voces de los centros, ¿no?, y de los compañeros, pues vamos a exigir el cumplimiento de estos programas y además, como debería ser desde el principio de curso hasta su finalización. Sin embargo, en contraposición, se puede decir que este año han tenido buena nota, para hacer así un símil, la Consejería de Educación también y Políticas Sociales con pues, la implantación desde el principio de curso tanto de la medida de los sanitarios, los enfermeros en los centros escolares, como de los técnicos de infantil y cuidadores. Por lo menos eso es lo que transmiten desde los sindicatos. No ha sido desde el inicio, pero es verdad que ha sido mucho antes que en cursos anteriores, y eso es una cosa que celebramos, porque tanto un perfil, los sanitarios, son fundamentales. Hemos visto desde la pandemia que hacen una labor fundamental en los centros, porque nos encontramos con niños y niñas que tienen problemas de salud y que a lo mejor tienen que tomar una medicación o hay que reaccionar de una manera en un determinado estado, etcétera, etcétera, y el profesorado no está preparado, ni cualquier perfil que está en el centro de personal de administración y servicio. Por lo tanto, el contar con este perfil es una tranquilidad en la responsabilidad, en la mucha responsabilidad que ya atendemos los tutores y los profesores en nuestro día a día, y es algo que celebramos. Y el caso de los técnicos de infantil exactamente igual, hace una labor fundamental para acompañar, ayudar a los tutores de educación infantil, una etapa en la que es muy exigente, en la que se tratan de niños que casi son bebés, con 3 años, y es muy importante pues poder contar con esa ayuda, porque se convierte en un trabajo físico, ¿no? No solamente didáctico y pedagógico, sino con el número de alumnos que tenemos, pues se convierte para el profesorado en un trabajo físico de dar el desayuno a todo el mundo, de ponerles el abriguito a todo el mundo. Contar con esta persona pues alivia muchísimo para poder dedicarlo a lo fundamental, a la parte pedagógica de nuestra labor. Y además muestran también un apoyo y una labor con el tema del alumnado con necesidades especiales, un alumnado que curso tras curso estamos viendo cómo los índices se van incrementando cada vez más. Sí, eso es algo que hemos reclamado también de forma histórica. Existe una normativa pues para implantar un programa o bueno, unas medidas para una efectiva inclusión de nuestro alumnado, para la atención a las diferencias que nuestro alumnado presenta y no son suficientes. Sabemos que llevamos 2 años en el que la Dirección Provincial ha hecho un esfuerzo para cubrir esas necesidades, incluso por encima de la normativa, pero es que lo que exigimos nosotros es que se replantee una nueva normativa, porque los índices de alumnado con atención especializada se han incrementado. Se ha incrementado del orden del 10% en los casos de alumnado que tiene características que son los que se han dado con necesidades educativas especiales, y de un 5% para los que también no llegan a ese extremo, pero también requieren una atención y trabajar con ellos de una forma muy especial. Es muy importante contar en los centros que todos tenemos este tipo de alumnado, con los especialistas que nos ayudan y que hacen la atención individualizada. Los profesionales como son los compañeros de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. El trabajo que hacen los equipos de orientación es elogiable, más si cabe cuando el incremento de este alumnado se ha visto aumentado de forma exponencial en estos 4 o 5 últimos años. Por lo tanto, hay que hacer proponemos una nueva revisión de la normativa que se traduzca en mayores recursos y, lógicamente, en que esa inclusión sea realmente efectiva, no solamente quede muy bonita porque hay un planteamiento, sino que realmente pues, este alumnado sea tratado como se merece. Bueno, también la directora provincial Elena Fernández Treviño, a principio de curso, cuando se hablaba pues, de la figura del cuidador y de este incremento de alumnos especiales, también apuntaba que, bueno, aunque se haya aumentado el número de aulas abiertas, la intención a largo plazo, a una previsión de 10 años, es que bueno, pues esas aulas abiertas no existan y que verdaderamente el alumnado esté integrado pues, con el resto de compañeros. Como miembro del secretariado, ante este anuncio, ¿ves posible que esto pueda ser una realidad? Nosotros pensamos que el Centro de Educación Especial en nuestra ciudad hace una labor fundamental,
hace una labor fundamental. Y lo curioso es que este centro, que, que lleva abierto tantos años, de la plantilla orgánica que tiene no ha variado a lo largo de todo este curso, habiendo incluso se ha incrementado en el doble el alumnado por el que empezó. Por lo tanto, si hablamos de una efectiva inclusión, tendríamos que poder compararlo pues, con las medidas que estuviesen implantadas de forma correcta en nuestra ciudad. Por lo tanto, SATESTE ha instado siempre a la Dirección Provincial y al Ministerio a que incremente, actualice la plantilla orgánica del Centro de Educación Especial Reina Sofía. Es verdad que luego contrata al profesorado de forma temporal, a través de la interinidad, pero lo que creemos es que es necesario que ese centro se mantenga en nuestra ciudad, porque el profesorado hace una labor fundamental. Y, por otro lado, es verdad que el Ministerio tiene la intención de llevar a cabo otro nuevo plan de inclusión, porque, como ya hemos dicho, el sistema que tiene establecido pues no da toda la efectividad que sería deseable. Por lo tanto, todavía no hay nada, la pretensión es esa, es que el alumnado todos estén incluidos en una aula de referencia, pero para que exista esto debe haber muchísimo más apoyo de los profesionales que hemos comentado, al tutor, o por ejemplo la implantación, como ya hemos dicho, de lo llamado el profesor sombra, que es que aunque exista, hemos visto que los espacios a nivel educativo son muy limitados en nuestra ciudad, no se pueden hacer desdobles de los grupos, cuando por ejemplo hay un número muy elevado en esa aula en concreta de niños con atención especializada, pues por lo menos que el tutor tenga un compañero cotutor y por lo tanto se pueda acompañar el trabajo entre dos compañeros, pues yo creo que sería una de las medidas que hemos propuesto. De hecho, ya se ha implantado este curso para los cuartos de primaria. Pues como esa medida parece ser que de prueba que se vaya a cabo, pues que se vaya trabajando para que en un futuro pues se pueda trabajar en todo eso. Y también que haya medidas, como ocurre en otras comunidades, Luisa, que es que cuando en un determinado aula hay un número en concreto de niños con este tipo de necesidades, la ratio disminuye. Y eso es una medida, por ejemplo, que hemos llevado exigiendo a nuestro ministerio para implantarlo en Melilla desde hace mucho tiempo. Pues vamos a hacer a corto plazo, son cosas que se pueden llevar y no es necesario esperar a ese plan a vista de 10 años que pretende el ministerio. Necesitamos medidas a corto plazo para este curso y para eso se necesita una mayor inversión en nuestra ciudad. En una ciudad, perdona, Luisa, en la que los niveles de brechas socioeconómicas, culturales, es muy elevada entre una familia y otra familia y por lo tanto se puede ver más perjudicada las situaciones de cierto alumnado que se encuentra en riesgo de exclusión. Y en una ciudad también recordemos que dependemos directamente del ministerio, que no tenemos otra administración que nos dirija, sino que es competencia estatal, por lo tanto también sí, esa previsión, esa inversión debería ser también de forma más directa. Efectivamente. Nos estamos quedando sin tiempo, no me gustaría terminar esta entrevista sin hablar muy brevemente, pero también de otra parte de la educación que también es muy importante, que es ese proceso de oposiciones por parte de los docentes. En este sentido, una de las reclamaciones también muy demandadas por parte de los sindicatos y en este caso de SATESTE es una información previa, porque como estamos diciendo dependemos directamente del ministerio y sin embargo la información llega a cuentagotas y muchas veces tarde. Sí. Cuéntame, pues, ¿qué previsión se ha dado desde la Dirección Provincial de Educación en materia de oposiciones? Pues este viernes pasado que tuvimos esa reunión, el tema principal eran los procesos selectivos que se van a llevar a cabo en junio de 2026 y lo que nos ha quedado claro, nos ha hecho una propuesta la Dirección Provincial, es algo que no es definitivo, porque nos han dejado un tiempo para hacer nosotros nuestras alegaciones. Lo que está claro es que se van a convocar aquellas plazas que ya estaban convocadas en la convocatoria del 27 de diciembre de 2024, que se pospusieron para este junio de 2026, que son especialidades principalmente son de secundaria y de la Escuela de Arte,
Y luego se van a ofertar también nuevas plazas, que tienen que ver, pues por ejemplo, con las necesidades del servicio o con jubilaciones que se van a producir dentro de poco, y también se van a proponer, según la Dirección Provincial, que se convoquen el número de vacantes que se quedaron desiertas en las oposiciones del año pasado. Entonces, uniendo el número de cada una de estas 3 apartados de tipos de especialidades, estamos hablando de un total de 75 plazas en vía libre y una en vía por discapacidad. Ahora, ¿qué queda concretar? Pues de las nuevas que han salido y de aquellas que quedaron desiertas, en qué especialidades van a ir dirigidas. La Dirección Provincial nos ha hecho una propuesta, nosotros vamos a analizarla, lógicamente nos ponemos en contacto con los principales de este tema, y no son nuestros afiliados, los opositores, simpatizantes, a ver lo que quieren, y un poco teniendo un criterio, lógicamente, que sea justo y razonable, pues hacer esa propuesta a la Dirección Provincial, teniendo en cuenta una cosa muy importante, y es que es muy importante que salgan oposiciones, porque necesitamos que nuestras plantillas cada vez vayan creciendo, pero también velando por la seguridad de los interinos de larga duración de nuestra ciudad y velando también por los opositores de nuestra ciudad. Entonces también es importante ver qué hacen otras convocatorias, otros territorios, como por ejemplo el más cercano, que es Andalucía. Entonces hay que recabar información también de lo que va a pasar en Andalucía para que el efecto llamada a Melilla pues sea el menor posible, y también por eso cuidar a nuestros interinos y a nuestros opositores, como bien hacen otras comunidades. Eso es así. Entonces, con todos estos parámetros, haremos este jueves, que se nos dio el plazo, una buena alegación que esperemos el Ministerio tenga en cuenta, porque va a ser lo que quieren los docentes de nuestra ciudad. Pues nos quedamos con esa previsión bastante positiva, también una buena noticia para aquellos opositores que no estén viendo, que eso pues le puede servir también un poquito de empujón en esta fase que también es difícil y que merece un reconocimiento también bastante importante. Claro que sí. Tenemos que dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Elvira, por haber venido aquí, por habernos explicado pues bueno, la situación, hacer esta radiografía de ahora mismo de cómo está la educación en diferentes niveles, y volveremos a vernos, espero que pronto, pues dando buena noticia como acabamos de decir, y que sean pues muy positivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más en esta columna. Nosotros les dejamos ahora con más programación de esta casa de Popular Televisión Melilla. Que tengan una feliz tarde.